Lo decíamos más temprano, seguramente la noticia en el panorama local es la que se ve reflejada prácticamente en casi todos los medios gráficos matutinos. Tiene que ver con el título, por ejemplo, que ubica el diario El País. Fiscal pide prisión para Arana, María Julia Muñoz y Rosselli. En un dictamen de más de 100 páginas, hay quienes nos han corregido, nos dicen que no es dictamen, sino que concretamente una solicitud, ¿verdad? Solicitó precisamente la declaración de delito esto por fraude, concusión, es decir, coima y abuso de funciones. Estamos en línea con el doctor Heber Gato. ¿Qué tal, Heber? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Necesito, y creo que toda la audiencia, ¿verdad?, algunas reflexiones a propósito de este tema, que tiene, por supuesto, un alcance judicial todavía no consolidado. Esto no es un desenlace, no es un fin al largo proceso que ha tenido el caso de los casinos municipales, pero que es un punto importante, ¿verdad? Sin duda. Vamos a aclarar algunas cosas, Heber. Sí. Cuando en la medida que pueda. Exactamente, sí, claro. Pero cuando un fiscal realiza una solicitud de estas características. Bueno, en nuestro derecho, el proceso judicial solo se mueve en materia penal si hay una solicitud de un fiscal que representa al Estado. Es decir, quien pide el procesamiento tiene que ser necesariamente un funcionario investido de esa competencia, que es precisamente el fiscal. El juez por sí solo no puede dictar un procesamiento. Tiene que estar motivado, excitado por un pedido fiscal en ese sentido. Pero la decisión, naturalmente, es discrecional del juez, que puede o no procesar de acuerdo a su leal saber entender. Y el fiscal normalmente pide eso cuando tiene la convicción de que la semiplena prueba o la prueba producida en el expediente es lo suficientemente sólida como para poder fundar una solicitud de tanta trascendencia e importancia, ¿verdad? Claro. Ahora, Heber, el fiscal debe argumentar, por supuesto, ante el juez. Naturalmente, el fiscal debe dar su punto de vista de por qué entiende que debe el juez dictar el procesamiento, y aparentemente en este caso lo hizo en una larga solicitud que la prensa informa que tiene 100 carillas. Ahora, yo, Jorge, no leí el expediente, no leí el pedido fiscal. Entiendo. Las personas involucradas me merecen particular respeto, las tres cuyos nombres están en danza. Sí. De tal modo que para opinar en profundidad uno necesitaría tener elementos que yo no tengo, ¿verdad? Y no es poca cosa un procesamiento. Destruye no solo eventualmente la libertad de las personas, si el procesamiento se produjere y fuere con prisión, sino que destruye el honor de la gente. Sí, ¿verdad? sí. Es muy grave. Yo no sé, aquí es un larguísimo expediente que tiene muchos años, que ha tenido idas y vueltas. Lo que sí podemos adelantar es que la defensa de Bengoa se basaba en que sus superiores jerárquicos, en este caso María Julia Muñoz, Rosselli y el intendente, conocían y avalaron las medidas que él tomó en casinos. Claro. Mientras que ellos sostienen enfáticamente que eso no ocurrió así y que ellos estaban en general en conocimiento, pero no sabían de las particularidades de los movimientos que realizaba Bengoa. Hay que tener un entrenamiento muy especial para entender este asunto, Heber. Tú lo podrías hacer perfectamente si tuvieras toda la documentación a tu alcance, ¿verdad? Claro, habría pero para nosotros, digamos, las personas absolutamente lejanas
a lo que tiene que ver un procesamiento o un procedimiento de tipo judicial? Bueno, lo que nos queda en la superficie son muchas cosas, muchas preguntas, algunas de ellas sin respuestas hasta que lleguen esas respuestas, ¿verdad? Hoy hablábamos, por ejemplo, aquí se ha hablado de la creación de empresas fantasmas, creadas concretamente para ocasiones especiales, ¿verdad? Relacionadas con las actividades de casinos. Se ha hablado de la intervención de figuras que no tienen una representación o no tenían una representación municipal, pero que sí estaban representando a personas que tienen representación dentro o tenían representación dentro de las autoridades municipales, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad de circunstancias que realmente son muy difíciles. Sobre el caso yo no quisiera, yo sé además, lo sabía perfectamente, que tú actúas con gran responsabilidad, eso nos gusta a nosotros también. No podemos ingresar a opinar sobre gente en la cual a alguno de ellos incluso le reservamos una relación cariñosa, ¿verdad? Afectiva, cordial. Exactamente. Pero de eso se trata el periodismo muchas veces, claro. Y sospecho que también el ejercicio del derecho, de la abogacía, es decir, muchas veces darle la razón a aquellos que no nos gustan y ir contra los intereses de aquellos por los cuales podemos sentir una corriente de simpatía. Ahora, Heber, ¿qué peso tiene la solicitud de un fiscal? Es un peso importante, ¿verdad? Que el fiscal pida el procesamiento de 3 personas no implica en absoluto que el juez los vaya a procesar. Claro. Pero es una, digamos, tiene un peso específico en un proceso sumamente importante, especialmente porque, como te decía antes, si el fiscal no solicita el procesamiento, no hay forma alguna de que el juez pueda procesar. De modo que en este caso, este pronunciamiento ya está inclinando la cancha, yo te diría, en un ángulo bastante peligroso. Uh-huh. Vamos a ver, ahora ellos son notificados del pedido de procesamiento y sus abogados presentarán las defensas correspondientes oponiéndose a ese procesamiento. La particularidad que tiene este pedido de procesamiento y que de algún modo lo distingue de otras situaciones, Jorge, sí. Me parece que la gente tiene que tener esto claro, es que este procesamiento en definitiva se basaría en las pruebas aportadas por una persona que a su vez se defiende de una imputación, o para ser más clara, las pruebas las lleva el expediente quien se está defendiendo. No sí. Es un caso donde se procesa a alguien sin que haya un tercero que esté implicado. Acá Bengoa basa su inocencia o su solicitud de inocencia en la responsabilidad de los superiores. De modo que ahí hay un sesgo que el fiscal habrá evaluado y que el juez naturalmente tendrá que aquilatar en toda su profundidad. No sé si soy claro en lo sí, que... absolutamente. Absolutamente, Heber. Ahora, los delitos son delitos importantes, porque es el delito de fraude, es decir, el fraude es cuando hay un intento de engañar a la administración, hay un delito de concusión, que es lo que se conoce como la coima, ¿no? Y hay un delito de abuso de funciones, que es cuando el implicado va más allá de los poderes y competencias que le otorga la ley o el derecho vigente para actuar. Claro. Esos 3 delitos configuran un panorama complejo y difícil y pueden dar lugar o no a procesamiento con prisión. Yo ahí tengo una duda, tú sabes que yo no soy penalista. Sí. Si es de haber procesamiento necesariamente tiene que ser con prisión o no, dada la naturaleza de los delitos, francamente no lo recuerdo eso. Ahora te voy a hacer otras preguntas que ya a partir del caso se de alguna manera se desprenden, ¿verdad?, del mismo. Sí. Pero hoy la doctora María Julia Muñoz, dialogando con nosotros,
nos decía que estaba totalmente sorprendida y que le resultaba normal porque ella fue convocada como testigo y no como indagada. ¿Eso cambia las cosas? Bueno, ella debió, me parece a mí que ella debió haber sido notificada de que estaba indagada, de tal modo de ejercer sus defensas desde el principio. Me parece que no es pertinente que si fue citada como testigo pueda ser procesada. Bien. Pero es un aspecto técnico sobre el cual te emito una opinión que en fin, que puede tener algunas reservas. Claramente. Ahora, desde el ámbito político hoy, por ejemplo, tenemos de todo, ¿no? Por ejemplo, la doctora Muñoz se quejaba, entre otras cosas, que el periodismo se notificó antes que ella, concretamente, de esta situación, de este giro. Hay quienes, por ejemplo, Angelito nos escribe diciendo: el manoseo noticioso de los expedientes en trámite suscita presiones indebidas sobre los funcionarios. Lo que dictamina un fiscal es un acto de servicio y será el juez el que decida, sujeto a apelación. Los procesos penales no se sustancian al grito de la tribuna. Había también otro mensaje de la audiencia que llegamos a leer en esta línea. Había otros mensajes de la audiencia señalando que este caso no es nuevo, o este procedimiento no es nuevo, que ya ha ocurrido en el pasado y con representantes de otros partidos políticos, donde los interesados se enteraban después o a través de los medios de comunicación. Y hay un tercer elemento también muy interesante que una oyente nos planteaba, que era que esto quiebra, digamos, un gran argumento de la izquierda uruguaya de que mete las manos, mete la pata, pero nunca la mano en la lata, que había sido uno de los latiguillos que yo creo que arriesgadamente, ¿verdad?, el doctor Tabaré Vázquez había utilizado durante mucho tiempo. Él decía: si alguien mete la mano en la lata, nosotros le cortamos la mano. Sin embargo, en este caso ha sido la justicia y no el propio Frente Amplio, donde ha habido conflictos con esto. Recuerdan el apoyo que Danilo Astori le dio, por ejemplo, al contador Bengoa en su caso. Es decir, esto afecta y tiene un sentido político o de utilización política en el futuro. No hay ninguna duda de eso, Jorge, pero también cabe decir que cuando una persona elige ser funcionario público electo, es decir, opta por colocarse en esa posición en el esquema de poder de una sociedad, sabe que corre los riesgos que esa posición supone. O para ser más claro, si tú pretendes ser intendente, secretario de la intendencia, o ocupar un cargo ejecutivo de mucha importancia, uno de los riesgos posibles es lo que está ocurriendo ahora. Y la democracia, está bien que estas cosas las transparente y las maneje públicamente. Eso no quiere decir, está bien porque la democracia necesita la transparencia, ¿verdad? Necesita que cuando alguien en definitiva comete un error o comete un delito en el ejercicio de la función pública, si ese fuera el caso, cosa que aquí no sabemos naturalmente, pero si lo cometiere, pueda ser juzgado no solo por los jueces naturales de la República, sino también por la opinión pública, que es en definitiva el soberano que elige y sanciona a quienes elige en caso que se equivoquen. Ahora, esto es una consideración muy general. También es cierto que muy a menudo estas cosas se partidizan. Claro. Se partidizan de más y se utiliza el error de una persona para denostar una política pública, para denostar un partido, para denostar una línea ideológica. Ahí hay que tener también precauciones muy importantes, porque en política actúan decenas de miles de personas y a veces el delito de un puñadito no alcanza
acompañar a un colectivo. Todo esto son consideraciones muy generales.